Am, Quiero saber si puedo ver mi presentación o ya la están viendo ustedes. Muy bien, gracias. Vamos a hablar acerca de el tópico que he puesto allí. Es un asunto que está en el ambiente y que quisiera comentarlo con ustedes en torno a si debemos o no vacunarnos. Es un asunto que, como digo, está por allí en el ambiente y por lo tanto quisiera que reflexionáramos un poco en relación a algunas citas, algo de la historia y por supuesto también de la Biblia con respecto a este tema. A manera de bosquejo, quisiera decirles que he dividido esta presentación en cuatro partes. Primero, una introducción para ver en qué consiste el problema, si es que hay algún problema o no con respecto a este tema de las vacunas. En segundo lugar, vamos a ver algo con respecto a lo que dijo la señora Elena de White y la historia de nuestra iglesia. En tercer lugar, vamos a ver fundamentos bíblicos de manera rápida y entonces llegaremos a algunas conclusiones que tengo para ustedes. Así que la primera parte, hablemos acerca del problema, si es que lo hay o no. Y bueno, ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo que pues sí hay algún tipo de problema, hay algunas pequeñas controversias en algunos lugares, en algunas iglesias. Algunos hermanos cuestionan si debemos o no vacunarnos, pero no tan solo eso. Hay algunas personas que deciden no vacunarse porque consideran que hay otras formas como pueden preservar su salud, siguiendo los principios guiadores, orientadores del Espíritu Profecía, de la Biblia, han hecho todo lo conducente y consideran que eso es suficiente y no es necesario vacunarse. Otras personas deciden no vacunarse por el temor a que la vacuna pueda generar más perjuicio que beneficio, y hay tantas especulaciones con respecto a eso, a lo que pudieran en un momento dado producir estas vacunas, pero también hay en el seno de la iglesia, muy lejos de aquí, cerca de allá, o muy lejos de allá, cerca de aquí, algunos hermanos que no se vacunan o hablan en contra de la vacuna por otras razones asociadas a asuntos religiosos, asuntos que tienen que ver con, entre comillas lo pongo, algunas interpretaciones bíblicas, especialmente con respecto al asunto de la marca de la bestia. Pues ustedes saben que la conmoción mundial producida por esta pandemia del COVID-19 ha generado muchas especulaciones relacionadas a los eventos del fin y entonces interpretaciones sesgadas de la Biblia o muy particulares han planteado la teoría de que estas vacunas y lo que seguirá, porque ustedes saben que no tan solo tenemos la pandemia del COVID, sino que también se han detectado otras variantes. En estos últimos días se ha estado hablando acerca de las variantes Delta, Gamma, y entonces que ya hay en México, y al rato vamos a estar escuchando que no hay uno o dos, sino que ya hay cientos y miles, como sucedió con el COVID cuando llegó a México. Entonces, todo esto han, han provocado que algunas personas asocien todo este proceso de vacunación al control que conducirá finalmente a la aplicación de la marca de la bestia. Entonces, hay diversas ideas. Por ejemplo, algunas personas dicen que estas vacunas pudieran introducir un microchip, ¿verdad?, en nuestro cuerpo para mantener vigilados a las personas, dónde se mueven, dónde están, y entonces tener una fácil identificación para los intereses de quién sabe quién, gobiernos u otras
otras instancias poderosas en el mundo. Otras de las ideas que han surgido con respecto a las vacunas es que pronto se van a crear, y ya en algunos lugares ha habido algunos ejemplos, van a crear una credencial de identidad global, si bien es cierto, asociada al principio por asuntos de salud, para poder viajar, después será para asuntos de control de todo tipo. Bueno, son parte de las diversas ideas que han surgido. Y entonces, finalmente, que conducirán justamente a un sello grabado en la mano para que, como dice la Escritura, en Apocalipsis, el que reciba la marca en la frente o en la mano. Esas son algunas de las ideas que algunas personas han propuesto. Pero ¿cuál es la importancia al respecto? No debemos desechar así nada más este asunto. ¿Hay alguna importancia? Sí, hay una importancia. Porque, por ejemplo, si de alguna manera esto tuviera una razón para asociarse con la marca de la bestia, entonces, bueno, nosotros sabemos lo que dice la Escritura. Yo tengo aquí mi Biblia, y si ustedes también la tienen en su mano, pues pueden ayudarme y juntos considerar lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Hablando del mensaje de los tres ángeles, dice Apocalipsis 14, versículo 9 y 10, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así que, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia, repito, si tuviera que ver esto de las vacunas con la marca, o si no tiene nada que ver, pero si hablamos de la marca, bueno, entonces hay una sentencia de muerte allí. La Biblia dice con claridad que hay una sentencia de muerte sobre aquel que reciba la marca de la bestia. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Escritura, sí hay una sentencia de muerte sobre los que reciban la marca de la bestia. Pero lo que nosotros vamos a ver es si acaso hay alguna razón para asociar esto de las vacunas con la marca de la bestia. Vamos a ver eso. Esa es una de las cosas que queremos ver. Bueno, ¿puede entonces la vacuna en contra del COVID-19 tener alguna relación con la marca de la bestia? Es una pregunta que vamos a dejar un poco allí en suspenso y vamos a regresar a ella en la tercera parte. Ya acabo de mencionar la introducción, ahora vamos a ver la segunda parte. Dije que son 4 partes en esta presentación. Primero, esta introducción, planteando el problema. El problema es si acaso las vacunas, estas que se están promoviendo, que hemos recibido o que algunos van a recibir todavía, sí o no, tienen algo que ver con la marca de la bestia. Esa es, y la problemática en el ambiente es que algunos dicen que sí, en fin. La segunda parte, vamos a ver un poco acerca de la historia de nuestra iglesia y qué dijo la hermana White al respecto. ¿Hay algo que la señora White haya dicho con respecto a las vacunas? Bueno, pues quiero decirles que lamentablemente no hay declaraciones escritas que tengamos de la hermana White con respecto a las vacunas. Y bueno, espero que nadie se desaliente por eso. No hay escrito, pero tenemos algunos asuntos muy interesantes que vale la pena considerar con respecto a la experiencia de ella y a otros pioneros relacionados con las vacunas. Tengo aquí algunas cartas que quiero compartir con ustedes. Tengo al menos aquí 5 cartas que quiero compartir con ustedes. La primera carta que les estoy presentando aquí es la carta de el pastor Doris Robinson, quien fue secretario y asistente literario de la hermana White en los Estados Unidos y también en Australia, por lo menos entre los años 1903 y 1915. Hubo otros momentos, pero este fue el momento, digamos, mayor junto. Es decir, no periodos separados, sino este es el periodo mayor entre 1903 y 1915.
Así que el pastor Doris E. Robinson fue secretario de la hermana White, secretario particular y también asistente literario de la señora White. Él escribió esta carta el 10 de febrero, como yo he señalado por allí, el 10 de febrero de 1915. La hermana White todavía vivía, ya estaba muy viejita. Entonces ella murió unos meses más adelante. Y entonces aquí vemos la firma de él. Esta carta pertenece a él. Y entonces le escribe a un hermano que le hace una pregunta porque hay una carta que este hermano dirigió a la señora White. Y entonces la señora White no respondió a esa carta escrita por un hermano queriendo saber algo al respecto. Y entonces, el 10 de febrero de 1915, el pastor Doris Robinson dice lo siguiente, dice que la carta dirigida a la hermana White llegó a mis manos hace varias semanas, dice él, y dice que se le preguntó a la hermana White, pero ella fue incapaz de definir algo. Cuando decimos que fue incapaz, es decir, no es que ella no tenía la capacidad para. El hecho es que la hermana White no respondió al respecto de la pregunta que este hermano hacía. Luego cuenta él, el pastor Doris Robinson, cuenta su propia experiencia. Y aquí lo estoy señalando en el segundo párrafo. Él dice que cuando él era joven, fue vacunado. La persona que escribió a la hermana White le preguntaba cuál era su opinión con respecto a las vacunas. Y la hermana White no le respondió la carta. Pero entonces el secretario particular de la hermana White le responde al hermano y le dice, mire, la hermana White no respondió, pero déjenme contarle mi testimonio. Y él le dice que cuando él era joven fue vacunado. Por un poco tiempo después de que él fue vacunado, se sintió algo enfermo y él pensó que había sido un error haberse vacunado. Sin embargo, por otro lado, después de un tiempo, él escuchó acerca de su tío que había fallecido en la India, el tío de él, del pastor Robinson, había fallecido en la India porque no se vacunó. Él rechazó ser vacunado, mientras que otros compañeros de su tío habían sido vacunados y su vida fue preservada. Así que este hecho hizo que el pastor Doris Robinson, secretario de la hermana White y asistente literario de ella, cambiara posteriormente su posición. Y entonces llegó a pensar que efectivamente las vacunas pues tenían un aspecto positivo para preservar la salud. Y entonces él aclara en esta carta que le contesta al hermano que había hecho la pregunta, le dice, por supuesto, dice, este es mi entendimiento personal, o sea, no representa la opinión de la hermana White, porque él respondió a título personal. Pero ¿qué rescatamos de esta carta? Lo que rescatamos es, número uno, él lo que dijo fue, en mi experiencia personal, yo fui vacunado de joven, estuve enfermo, pero después me recuperé. Mi tío en la India murió porque rechazó ser vacunado cuando otros de sus compañeros fueron preservados porque sí. Y entonces él, digamos que está hablando a favor de la vacunación. Tenemos una segunda carta también del pastor Doris E. Robinson. Y entonces a una persona que hace una pregunta similar, él le dice, usted pregunta si hay alguna información definida y concisa de la hermana White, que ella haya escrito algo con respecto a la vacunación. Y entonces él responde, no. Sin embargo, usted le interesará saber, dice el pastor Robinson, contestándole a la persona, a usted le interesará saber que cuando hubo una epidemia de viruela en las cercanías de donde vivía la hermana White, ella misma fue vacunada e instó a sus colaboradores más cercanos a que también se vacunaran. Fíjese, al dar este paso, la hermana White reconoció el hecho de que se había demostrado que las vacunas hacían a una persona inmune contra la viruela, esa era la enfermedad, la pandemia en ese tiempo, atenuaba en gran medida sus efectos si una persona contraía la enfermedad. Así que también dice que la hermana White reconoció el peligro de contagiar a otros si una persona tomaba la decisión
de no vacunarse. Esa fue la segunda carta que, pues aquí hay una alusión personal a la hermana White en el sentido de que ella fue vacunada en contra de la viruela cuando surgió esa pandemia en aquel tiempo. Tenemos una tercera carta, y esta tercera carta corresponde al nieto de la hermana White, el pastor Arthur L. White, quien llegó a ser director del patrimonio White. Ahora, por ejemplo, el pastor y doctor Alberto King es uno de los miembros del patrimonio White. Y bueno, aquí, en ese tiempo, el nieto de la hermana White, Arthur L. White, escribió esta carta. Y entonces también llegó una pregunta y él responde. Ya para ese tiempo, la hermana White ya había muerto. Aquí tenemos la fecha de esa carta. Perdón, me voy a regresar. La fecha de esa carta, enero 19 de 1956. Lo que el pastor Arthur White contesta es lo siguiente. Encontré una nota en mi escritorio pidiendo información sobre la hermana White había sido vacunada. Y entonces él responde, la hermana White fue muy sensata y muy cuerda en su enfoque de todos los problemas prácticos de la vida. Se alegraba ella del avance que se observaba en la ciencia médica y en los primeros años ella y su esposo estudiaron diligentemente los escritos de varios médicos que se dedicaron a las reformas para saber cómo aplicar los principios de una manera mejor y de acuerdo a cómo le habían sido revelados a ella en visiones. En cuanto a la vacunación, nada escrito que indique que la hermana White opinara que estaba fuera de lugar aprovechar esas medidas protectoras que hoy nos ofrece la ciencia médica moderna en materia de vacunas. Así que el pastor, su nieto, está diciendo, no hay nada escrito de la hermana White en contra de las vacunas. Tenemos una carta más del pastor Arthur White, y entonces aquí es donde él menciona justamente lo que acabo de mencionar. Tenemos otra carta, una quinta carta, que es la carta de William C. White, el hijo de la hermana White, de los dos que sobrevivieron a la edad adulta. Este fue el hijo menor y el que más tiempo anduvo con la hermana White para un lado, para otro. Así que una persona bastante cercana a ella y con una gran autoridad para hablar acerca justamente de su madre o del pensamiento de su madre. Y esta carta fue escrita el 5 de febrero de 1924. Y entonces él dice lo siguiente aquí. Mi madre escuchó que los métodos de vacunación habían sido mejorados y cuando en nuestro viaje nos dirigíamos a una gran ciudad en donde la viruela estaba haciendo estragos y se discutió el asunto de que si yo, dice el pastor, y mis asociados deberíamos ser vacunados, ella no ofreció ninguna objeción y en vista del argumento de los médicos de que no solo era para mi propia seguridad, sino para la seguridad de otros, yo y mis asociados, con la anuencia de mi madre, fuimos vacunados. Así que este es un testimonio muy importante también. El hijo de la hermana White, y entonces consciente la hermana White, no tan solo ella misma fue vacunada, promovió el uso de la vacuna, estuvo de acuerdo. Por lo tanto, entonces, consideramos que aunque no hay una declaración precisa escrita, no se ha encontrado alguna declaración de la hermana White con respecto a eso, por su práctica, por su experiencia, por lo que ella hizo y lo que dijo en palabra a personas muy cercanas como su hijo y otros, autorizando y promoviendo el uso de la vacuna, consideramos entonces que la hermana White estaba a favor de estos adelantos que podían preservar nuestra salud y la salud de otros también. Entonces vayamos ahora a la parte número 3, fundamento bíblico. Fundamento bíblico. ¿Vacunarnos o no? ¿Hay algún motivo, alguna razón para relacionar a la vacuna en contra del COVID o algunas vacunas posteriores
con la marca de la bestia? ¿Hay alguna razón? Entonces vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la marca de la bestia. Y lo que quiero decir a manera de antecedentes es que hay un conflicto entre el bien y el mal, todo el mundo sabe, un conflicto cósmico que inició en el cielo, se trasladó a la tierra y que nosotros hoy y todo el mundo forma parte, está inmerso en ese conflicto entre el bien y el mal. Por un lado está Jesús, está Dios, está el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y por el otro lado está Satanás, y por un lado el bien, por otro lado el mal, y en ese conflicto entre el bien y el mal, pues Cristo tiene su sello, de acuerdo a lo que dice la Escritura, para identificar a sus hijos. Los ángeles están sellando y sellarán a los hijos de Dios, pero también Satanás está poniendo y va a poner la marca para identificar a sus seguidores. Al final de todo, y siempre ha habido solamente dos grupos, no hay un tercero. O como Jesús mismo dijo, el que es conmigo, contra mí es. Así que en este gran conflicto entre el bien y el mal, está Cristo y está Satanás. Cristo tiene su sello y Satanás tiene su marca para identificar a sus seguidores. Bueno, para saber si esto tiene alguna relación con la vacuna, pues tenemos que identificar antes de la marca, debemos identificar al autor de esa marca, es decir, la bestia, porque se llama la marca de la bestia. Hay algunos pasajes claves como son Daniel capítulo 7, versículos 17 y 23, para decir en primer lugar que el término bestia, ya solamente es un breve repaso, todos ustedes lo saben perfectamente, que desde el punto de vista bíblico y en la profecía, el término bestia es un título para identificar a un poder, no es una forma despectiva como a veces en algunos lugares se utiliza, no, sino que este término bestia representa un reino o un poder, así lo dice las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a identificar al poder que produce esa marca. Después veremos la marca. Primero veremos rápidamente al poder o al reino que autentica esa marca. En Apocalipsis capítulo 13, nosotros podemos encontrar allí, si ustedes abren su Biblia, Apocalipsis capítulo 13, son pasajes muy interesantes porque tienen que ver con este tiempo del fin. Allí las Sagradas Escrituras en Apocalipsis capítulo 13 nos presenta dos bestias. La primera aparece del versículo 1 al versículo 10, ¿verdad? Y con toda claridad ustedes pueden ver a una segunda bestia de los versículos 11 al 18. Con toda claridad, allí la Biblia dice, por ejemplo, en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Bueno, entonces vamos a ver la bestia que produce esa marca. En primer lugar, esa bestia primera aparece en los primeros versículos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 hasta el versículo 10. Y entonces hay algunas características que identifican o que hacen alusión a esta bestia. En primer lugar, dice el versículo 1 que surge del mar. Ahí lo dice con claridad. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿verdad? Una bestia. Así que surge del mar. Eso vamos a ver más adelante cuál es su interpretación. Número 2. Es una mezcla de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 ustedes van a recordar esas 4 grandes bestias. La primera, un león. La segunda, un un oso. La tercera, un leopardo. Y la cuarta, Daniel no le encontró forma, dice nada más que era espantosa y terrible. Pues si ustedes ven el versículo 2 de Apocalipsis 13, para describir a esta bestia, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Fíjense, tiene esta bestia, la que produce la marca, tiene mezcla de las 4 bestias de Daniel 7, así que es una mezcla de varias cosas, ya vamos a ver después su interpretación. Número 3, el dragón le da su poder y autoridad, dice el versículo 2 allí, con toda claridad dice el versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono, su gran autoridad.
¿Quién le dio su poder? El dragón. Ya vamos a ver quién es el dragón. Y vamos a ver si esto es bueno o es malo. Número 4, otra característica. Recibe una herida mortal. Quizá voy más rápido solamente señalando las características. Recibe una herida mortal, dice el versículo 3. El mismo versículo 3 dice que recibe también, es decir, la herida mortal es sanada. También en el versículo 3 y 7, otra característica, es un fuerte poder político. Otra característica, de acuerdo a lo que dice el versículo 3 y también el versículo 8, es también, a la vez de un poder político, es un poder religioso. Otra característica más, número 8. Versículos 1, versículos 5 y 6. Estamos en Apocalipsis, capítulo 13. Es culpable de blasfemia. Es culpable de blasfemia. Allí lo dice la Biblia, versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Otra característica, hace guerra contra los santos y los vence. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Otra característica más de la bestia, ejerce su poder durante 42 meses, o sea, proféticos. Así lo dice el versículo 5, la parte final. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y finalmente, otra característica, la Biblia identifica a esta bestia, a este poder, con un número misterioso, dice el versículo 18, 666. 666. Bueno, esas son las características de la bestia, del poder que produce la marca. Porque para ver de la marca hay que ver primero quién es el autor. Y ya vimos algunas características. Pero tenemos que hacer una comparación entre Apocalipsis 13 y Daniel 7. Hay una correspondencia profética muy clara entre la bestia, esta que acabamos de ver, de Apocalipsis 13, y la bestia presentada en Daniel capítulo 7. Es el mismo poder con un nombre diferente. Ahora vamos a hablar acerca de la identificación de la bestia. Todavía no entramos a la marca. Estamos viendo lo que es este poder. Primero, dice que surge del mar. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17:15, pues el mar, las aguas representan muchedumbres, lo cual significa que esta bestia surge de un lugar poblado. Pues, de acuerdo a lo que Juan escribió, a lo que él miró, pues corresponde al mundo antiguo, porque América y esta parte no existía. La gente vivía en aquel lugar, especialmente Roma. Allí estaba el centro, digamos, del mundo conocido. En segundo lugar, para identificación de esta bestia, es mezcla de las 4 bestias de Daniel 7. Allí se menciona el león, el oso, el leopardo, la bestia. Así que podemos decir que es una mezcla de todos esos reinos. ¿En qué sentido? En el sentido del poder humano, político, terrenal. Un tercer asunto es que el dragón le da su poder y autoridad. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12:9, el dragón es Satanás. Así que si Satanás le da su poder, quiere decir que ese poder es malo. Ya es totalmente malo, está descalificado. Es un poder del mal dirigido por Satanás. Y entonces dice en Apocalipsis 12:17 que ese dragón, Satanás, se fue a hacer guerra contra la iglesia, que es la mujer. Número 4, recibe una herida mortal. Bueno, la historia registra muy bien que un poder político gobernando el mundo en el año 1798 recibió una herida mortal cuando finalmente ese poder, que comandado por el Papa de su tiempo, bajo las fuerzas del general Berthier, Napoleón, pero bajo el general Berthier, fue tomado y exiliado, y entonces de esa manera el papado en ese tiempo recibió una herida mortal. Parecía que no existiría más, que sería el fin. Pero otra característica de ese poder es que esa herida mortal sería sanada. Y sabemos muy bien que hoy el poder representado por el papado es uno de los poderes más grandes en el mundo. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahorita. Otra, número 6, es un fuerte poder político, claro, porque ustedes saben que el papado, donde se asienta, donde está su estrado, es a la vez un estado, es un estado pequeño. El Vaticano es un estado, es un gobierno, así que es un poder político. Pero también, de acuerdo a lo que dice el punto número 7, es un fuerte poder religioso. Pues sí, es una organización religiosa
mundial, universal, que representa justamente al catolicismo. Bueno, un personaje interesante en la historia, el irlandés, un ex sacerdote jesuita, Malachi Martin, escribió este libro y entonces dijo lo siguiente, hablando del Papa Juan Pablo II, dijo Malachi Martin, está tan determinado a ser un gobernante mundial como lo estaba Constantino en su época. Es la persona más conocida en el siglo XX. Bueno, sin duda que el pontificado de Juan Pablo II le dio otra dimensión, trajo al papado nuevamente a colocarlo en el escenario, y no tan solo colocarlo en el escenario mundial, sino en el estrado y en la parte más importante, y a partir de ese tiempo, sin duda, el poder representado por el Papa, el papado, es sin duda de los más poderosos en el mundo actual. El embajador americano en Roma dijo que el Vaticano no tiene igual, ya que es como la mejor red de inteligencia unificada. El papado, o sea, el Vaticano, sabe para el sábado lo que va a ocurrir el lunes en cualquier parte del mundo. La estructura papal está preparada ahora para gobernar mundialmente. Y entonces, los últimos puntos, el punto número 8, es culpable de blasfemia. Eso lo decía el versículo 1, 5 y 6. Así que este poder se adjudica la capacidad, el poder de perdonar pecados, ¿no? Sabemos muy bien eso. Hace guerra contra los santos, ha habido persecuciones dirigidas desde este mismo poder a lo largo de la historia y sabemos que esto va a continuar hacia el tiempo del fin. Entonces ejerce su poder durante 42 meses proféticos, que son 1260 años, es decir, durante 1260 años, conocido como el periodo de oscuridad, entre el año 538 a 1798, que representan esos 42 meses y que la Biblia lo presenta de tres diferentes formas, tiempo, tiempos, medio tiempo, 1260 o 42 meses, que es el mismo periodo abarcado entre el año 538 y 1798, tuvo una supremacía muy importante. En ese tiempo, 1798, recibe la herida mortal, pero la profecía dice que sanaría esa herida mortal. Ahora, posterior a 1798, y a partir de 1844 surge el mensaje de los tres ángeles presentados en Apocalipsis 14. Y entonces, una de las cosas sobresalientes del mensaje de los tres ángeles es la adoración. Ellos anuncian a todo el mundo, vi volar por en medio del cielo. Todo el mundo debe enterarse que el único que debe ser adorado es el creador del universo. Temed a Dios y darle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a Dios, ese evangelio eterno que nunca ha cambiado, por eso se llama evangelio eterno, porque siempre ha sido el mismo. Hay una sola forma de salvación, que es a través de los méritos de Cristo Jesús, pero no como se enseñó en el pasado, durante esos 1260 años. Por eso estos tres ángeles tienen la misión de proclamar esa gran verdad, de preservar la ley de Dios, de ponerla en alto, porque durante ese periodo fue ocultada la ley de Dios, fueron retiradas las Biblias, una ignorancia terrible en el mundo cristiano, y entonces fueron pisoteados y entraron al mundo cristiano toda clase de herejías que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y entonces la ley de Dios, exaltada porque había sido pues precisamente pisoteada. Dice, tendría un número misterioso, 666, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13, 18. Ahora, este es un número de hombre. Quiere decir entonces que nada tiene que ver con lo divino, no viene de Dios. Contrario al número 7, que representa perfección, totalidad y que se asocia con Dios, la Biblia reafirma la identidad de este poder al decir que es 666. Todo lo que la bestia hace lleva su marca. Todo lo que este poder que acabamos de ver lleva su marca. Una marca humana contraria
a todo lo divino, a todo lo que viene de Dios. Entonces, vamos al punto. ¿Cuál es esa marca? ¿O cuál es el sello de Dios? Dijimos al principio que Dios tiene su sello para identificar a sus hijos. Satanás tiene una marca. Este poder, representado por la bestia de Apocalipsis 13, tiene también una marca. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dice que el Señor ha identificado al sábado como una señal distintiva a sus hijos, una señal para siempre, de acuerdo a lo que dicen estos pasajes de las Escrituras. Tanto Ezequiel, capítulo 20, como Éxodo 31, y lo encontramos a lo largo de toda la Escritura, el sábado es el sello distintivo de Dios para identificar a sus hijos. Entonces, el sello, señal o marca es permutable, es decir, estos términos se utilizan de manera indistinta. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, dice que su sello, el sello de Dios, estará escrito en la frente de su pueblo, de los hijos de Dios. Así que Dios tiene su sello para identificar a sus hijos. Un sello de lealtad, es una señal de lealtad. Pero Satanás tiene otro día, así como Dios tiene el sábado, Satanás tiene otro día. Y las Sagradas Escrituras dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿hay alguna señal de poder de la Iglesia Católica? Sí. Hay una pregunta que viene justamente en el Catecismo. ¿Tiene alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene poder de instituir días festivos? La respuesta es, si no tuviera tal poder, no podría haber cambiado aquello en el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. No podría haber sustituido la observancia del sábado, el séptimo de la semana, por el día domingo, el primer día de la semana. Un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Eso lo dice allí, está la referencia, el Catecismo. Esto ya estaba predicho entonces. En Daniel capítulo 7, versículo 25, decía, pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo lo ha hecho? Pues omitiendo el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de las imágenes y acortando el cuarto mandamiento sobre el sábado en 94 palabras a únicamente 8 palabras. El mandamiento del sábado registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, claramente identifica al sábado como el séptimo día de la semana. Cuando fue cambiado por el papado, el mandamiento fue redactado así: acordarte has del santo día de reposo. Escrito así, se puede referir a cualquier día. Y finalmente, dividiendo el 10º mandamiento en 2. Entonces, ¿cómo ha intentado el papado cambiar los tiempos de Dios? En 2 formas. Número 1, ha cambiado el lugar del sábado, del séptimo día al primer día. Y también ha cambiado el tiempo de inicio y cierre de las horas del sábado. En lugar de contar el sábado, como lo dice la Biblia, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado, si ustedes pueden leer Levítico 23:32, adoptó la costumbre de la forma pagana romana de contar el día desde la medianoche hasta la medianoche del siguiente día. Bueno, marca o sello literal. ¿Es la marca de la bestia? ¿Es una marca, un sello literal? Bíblicamente el sábado corresponde al sello de Dios. Por lo tanto, la marca de la bestia debe ser la observancia de un día diferente, no el sábado. Y entonces ese día diferente, el día que casi universalmente se observa, pues es el domingo. Fíjense lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, y también lo encontramos en el libro de la Educación, página 187. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Es decir, para hacer la comparación, el sello de Dios no se va a colocar solamente así naturalmente por todos los que guarden el sábado. Hay esta declaración del Espíritu Profecía. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia, es una decisión razonada, guardan el día de reposo de Jehová. Ahora vean también esta otra declaración.
la observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Carta 94, 1900, y aparece también en el libro La Educación, página 187. Perdón, eventos de los últimos días. Yo dije educación. Evento de los últimos días. Así que la mensajera del Señor, Elena de White, menciona por inspiración que el sábado, el séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Evento de los últimos días, página 187. Noten esta declaración ahora, por favor. Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día es la marca de la bestia. Así que los que guardan el primer día, entonces, los que observan ese día, entonces, eso está en correspondencia con la marca de la bestia. Pero noten aquí todavía lo que dice Evangelismo, página 174. La hermana Juan menciona, la marca de la bestia es el día de descanso papal. Seguimos con la pregunta. ¿Es una marca, un sello visible, algo que podamos relacionar con las vacunas? Vean lo que dice este pensamiento. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido, porque todavía no estamos justamente en ese decreto. Todavía no. Así que ahorita ni los que guardamos el sábado, ni los que no lo guardan o guardan el domingo, significa que ya tengamos hay una determinación al respecto. Todavía no. La prueba final de lealtad a Dios para recibir su sello y la marca de la bestia de parte de Satanás, digamos que estamos en el camino, pero no es justamente ese momento, sino cuando venga ese momento de prueba, cuando realmente la lealtad sea probado al máximo. Tiene que ver entonces, queridos hermanos, la marca de la bestia tiene que ver con la voluntad, con la lealtad, tiene que ver con una decisión hecha de plena conciencia. No tiene que ver con algo físico, no tiene que ver con una vacuna. Esto es un asunto más trascendente. En Conflicto Inminente, en la página 77, dice la sierva del Señor lo siguiente. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. También tengo este pensamiento, lo que caracterizará de un modo peculiar a los adoradores de Dios será su respeto por el cuarto mandamiento, puesto que es la señal del poder creador de Dios y atestigua que Él tiene derecho a la veneración y al homenaje de los hombres. Los impíos se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento conmemorativo del Creador y exaltar en su lugar la institución romana. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases, la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adorará la bestia y su imagen y recibirá su marca. Conclusiones, queridos hermanos. Número 1. Como adventistas tenemos un compromiso especial con nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Haremos entonces lo conducente para preservar la vida dentro de los parámetros correctos y que no contravienen a su palabra y a las orientaciones de los escritos inspirados. Elena de White no se opuso a la aplicación de las vacunas. Ella misma fue vacunada y aprobó su uso.
Nadie puede ser obligado a una cosa o a otra, es decir, a vacunarse o no. Cada quien es libre de hacerlo. Nadie puede ser conciencia de otro. Cada uno debe tomar una decisión personal pensando de manera responsable por su salud y por la salud de los demás. Siguiente, los adventistas mantenemos la convicción de que la controversia del tiempo del fin se centrará en la adoración a Dios y en la observancia de su santa ley, particularmente en el cuarto mandamiento, porque ese mandamiento, el sábado, tiene la señal de su autoridad y es la prueba de su obediencia. Además, el mensaje del tercer ángel advertirá contra la recepción de la marca, porque así lo dice el mensaje del tercer ángel. Debemos proclamar un mensaje, y el mensaje del tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y recibe, debemos advertir, e iluminará a la humanidad en cuanto a los problemas involucrados. Por esta razón, debe quedar claro que los adventistas del séptimo día entienden que la marca de la bestia no es una marca literal, sino una señal de lealtad que identifica al portador como leal al poder representado por la bestia, así como el sello de Dios identifica a sus hijos fieles. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final. Espero que esta presentación pueda ayudar un poco en torno a esta controversia y ayudarnos a reconocer la dirección de Dios a través de su palabra y los escritos inspirados de la señora Moe. Que el Señor los bendiga, que tengan un bendecido sábado. Muchas gracias, Pastor.